Finalmente, después de años, se da la oportunidad de que hable de uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos, una auténtica bestia, animal, revolucionario y uno de los luchadores más recios que el mundo haya visto. Big Van Vader inició de lo más bajo, pero con su impresionante tamaño no le costó tener las oportunidades que necesitaba, tardándose todos los 80s para conquistar los territorios menores de todo el globo, principalmente América y Alemania, hasta que finalmente Japón tocó a sus puertas, para verdaderamente darse a conocer al mundo. Desafortunadamente no podemos sondear mucho por el copyright, pero en muy resumidas cuentas, Big Van Vader nace en Japón, resultado de la cultura japonesa, y lleva las revolucionarias sombreras al siguiente nivel colocando un casco para formar uno de los atuendos más imponentes en la historia del wrestling. Con eso firmaba ser el paquete completo, y fue cuestión de tiempo para que ganara logros por montones, como el Monster Heel de Japón, y después de dar un paso demoledor y un buen reinado mundial en WCW, con un pésimo y lamentable final cabe decir, tanto dentro como fuera del ring, la WWF tocó a su puerta a pesar de que ya había regresado a Japón, y es aquí donde comienza el arribo del gigante a la tierra de McMahon. Así como muchas veces matamos a Vince por el trato que le da a los nombres más cotizados fuera de su empresa, es justo decir que se notaba por mucho que estaba emocionado con Vader, preparándole viñetas, anunciando su fichaje y debut en el Royal Rumble de 1996, teniendo una actuación ciertamente medianita, pero nos dijo mucho su boqueo en poco tiempo, luciendo imponente y siendo eliminado y mucho ojo por HBK. Después de esto rápidamente empezó el típico buqueo de WWE con sus heels, lento, cosechando victorias, y esto escaló a provocar lesiones en el kayfabe, incluyendo a figuras de autoridad. Habían creado el personaje de un Monster Heel tan despiadado que no le importaba ser suspendido. Si me lo preguntan, Vince había logrado enfocar la fama de Vader de ser un hombre recio en el ring con las reglas de Occidente para su programación, de modo que se entendiera de este lado del globo. Para WrestleMania entraría en una rivalidad contra Yokozuna, estando en una lucha multitudinaria de relleno sí, pero que enfocaba el pase de antorcha, ya que el consagrado dueño del Banzai, con quien después del magno evento salió airoso ante el viejo gigante y con una racha de victorias ante nombres importantes, se posicionó como el retador natural al campeón mundial de la WWF, Shawn Michaels. Para entonces, Super Vader se había ganado la fama de ser un luchador recio, de daño real y que te haría sufrir en el ring, lo que generaba respeto y autorización a sus rivales para responderle de igual forma. No obstante, en WWF finalmente se topaba con algo distinto, más específicamente con Michaels, quien tenía la estricta fama que siempre quería que lo cuidaran a como diera el lugar, polos totalmente opuestos, y creo que todos sabemos que era cuestión de tiempo para que las fricciones se hicieran evidentes. La justa para SummerSlam se había pautado. Vader se enfrentaba al chico rompecorazones por el campeonato mundial de la federación. Tristemente, todo el buqueo del Monster Heel se cayó, cuando desde antes de la lucha, el chico rompecorazones sacó su lado más repulsivo, asegurando que no quería trabajar con Vader porque olía mal, resultado que no lavaba su atuendo de lucha. Pero esto escaló más cuando entre los rumores que se cuentan desde la época, se supone que el push de Vader culminaría con su coronación en el evento veraniego. Pero Shawn convenció a McMahon de lo contrario, cambiando el resultado de la lucha, la cual, por sí misma sería polémica. Es justo llamar a esto un Dream Match, opacado por cómo a mitad del encuentro, Michael se lanza de la tercera cuerda con un codazo biónico anunciado previamente y no conecta al enmascarado, quien se supone debía vender el movimiento y principalmente moverse en una cierta posición precisa, cosa que no pasó. Y apenas tocó el piso, el Showstopper conectó con un pisotón totalmente real y descarado a la cabeza, para proceder a regañarlo a media lucha, y enfrente de todos en el evento central. Sin saberlo, esto fue la lápida para la carrera del gigante en WWF. Los años no pasaban en vano, y las lesiones del ágil gigante producto de su estilo de lucha comenzaban a alentarle en sus reacciones y reflejos. Es justo decir que esto se le veía moderadamente en sus luchas en la WWE. No obstante, el botch fue el sin querer darle la razón a Michaels, quien comenzó a envenenar a Vince con sus juegos de backstage, convenciendo al mandamás que el gigante no solo no estaba listo, sino que necesitaba cambiar su físico y que no quería jamás volver a trabajar con él. McMahon polémicamente hizo algo de caso, pero de nuevo seguía emocionado con su juguete nuevo, y si bien HBK ya había frenado su empuje por el oro, Vader seguía en la zona alta de la cartelera,
ahora entrando en una rivalidad contra The Undertaker. No obstante, el Chairman haría caso a que físicamente parecía que ahí estaba el problema del titán, pidiéndole que bajara y sometiéndolo a rigurosos entrenamientos caloríficos. Pero nosotros tenemos el periódico del día siguiente. Vince lo estaba preparando, porque no quería excusas, sí o sí lo veía como campeón mundial para Survivor Series. Básicamente lo preparaba para quitarle las excusas al campeón, quien estaba actuando como todo un imbécil, que estaba sobajando al luchador como si fuera un novato o un don nadie. No solo Vader no bajó de peso, sino que también prefirieron elegir a un reempaquetado Psycho Sid. Simplemente este tomó su lugar en el empuje, quien era un luchador muchísimo más adaptado al estilo de la compañía, y este fue el verdadero clavo en el ataúd del gigante de la máscara. Lo peor llegaría en 1997, cuando llegó el incidente de Kuwait, donde atacó a un reportero que le preguntó si la lucha libre era falsa. Y es que creo que este incidente fue el fiel reflejo de quién era Leon White, un luchador forjado en la cultura japonesa que por más que se intentó no encajó con la cultura contrastante norteamericana. Esto reflejado en Undertaker totalmente sereno, que simplemente respondió que era la pregunta más estúpida que le hayan hecho, mientras que White quedó arrestado 2 semanas. No obstante, McMahon no estaba precisamente molesto, a pesar de que esto le dio una pésima imagen a la WWF. Cuando regresó de su suspensión, Vader era un héroe nacional entre los fanáticos. Vince aún lo respetaba, por lo que le dio el turn face, y claro, a su conveniencia, ya que le había bajado el dedo. Entonces, un gigante face que ya no tenía ni intención de empujar, le vino de perlas a su cartelera, para usarlo como carne de cañón ante los heels que necesitaban la credibilidad como Kane, Undertaker, Ken Shamrock, entre otros. Y así de 1997 a 1998, lejos quedó el dueño del Vader Splash, que pasó a preguntarse cuándo sería campeón mundial, a caer hasta el show secundario Heat, donde llegó a perder hasta con Edge. Tim se cuestionó hasta su carrera a este punto de 1998, considerando el retiro, pero finalmente fue franco con McMahon y le pidió regresar a su querido Japón para cerrar su carrera. El Chairman aceptó y de mutuo acuerdo, Vader fue liberado de su contrato con rumbo a la All Japan Pro Wrestling, donde es justo decir, le puso un punto final digno a su carrera. Este es uno de los casos de juegos de backstage que más me molesta, y es que sí, Vader ya no era precisamente el monstruo en el ring que alguna vez fue, producto de sus lesiones y hasta si quieren ponerse exquisitos, su peso. Pero el tipo ya había demostrado que aún así mantenía un nivel perfectamente óptimo, y que aún conservaba cierto grado limitado de agilidad. Con todos estos asteriscos, tenía más calidad que muchos del roster de la WWF, y sí, no dejaba de ser un luchador que estaba acostumbrado al estilo de Japón, que es muy diferente al de la WWF, pero con su previo paso en WCW, creo que quedó más que demostrado que podía funcionar perfectamente. Entonces, ¿qué falló? Bueno, en WCW, el buqueo lo acompañó en su ascenso a la zona estelar, y su estilo le causó dolores a Sting, Ric Flair y a Cactus Jack, hasta le costó una oreja, pero simplemente estas leyendas aguantaron vara. Entendieron totalmente que el estilo era diferente y todo salió a viento en popa, donde los ganadores fuimos los fanáticos, mientras que en WWE, Vader se topó con un Michaels ególatra, que se sentía la última Coca-Cola del desierto y en consecuencia intocable. Le bastó un botch y un mal olor para dejarle caer todos sus juegos de backstage al mastodonte, metiendo la cizaña para que cuando Vader se equivocara, también hay que decirlo, fallando en la dieta, el incidente en Kuwait y un desempeño progresiva y ligeramente descendente, todo esto claro que sepultó su carrera, pero creo que es inevitable decir que injustamente Michaels le cavó la tumba previamente.